Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 1, versículo 23. San Mateo capítulo 1, versículo 23, la palabra de Dios dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Señor, por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Querido Padre Celestial, le rogamos que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos y prepáranos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Padre eterno. Háblenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos en la Biblia, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, nos llama la atención la idea de la palabra Emmanuel. Para Emmanuel significa Dios con nosotros. Si quiere ponerle un título a este devocional, llámele así: Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Cuándo ha estado Dios con nosotros? ¿Por qué el valor de la palabra Emmanuel? Cuando usted mira con detenimiento San Mateo capítulo 1, versículo 23, descubre que Mateo tomó esta profecía del libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde Isaías anunciaba: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías, dice cuáles eran las características o perfiles de este niño. Sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No sería un niño cualquiera. Piense por un momento que dice el profeta Isaías y ratifica San Mateo que una virgen concebirá. Si una virgen concibe, se supone que ya no es virgen. Sin embargo, cuando usted ora, cuando usted estudia, cuando usted comprende el anuncio del nacimiento de Jesús, descubre en San Lucas capítulo 1 cómo el ángel Gabriel le dice a María que el niño sería obra del Espíritu Santo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Llama la atención cuando le dice el ángel a María que quedaría embarazada y ella dice: pero yo no conozco ningún varón. Y al final, sin entender lo que decía el ángel, ella dice: aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad. María, una virgen, quedó embarazada. José, cuando supo que estaba embarazada, no queriendo infamarla, no queriendo denunciarla, no queriendo acusarla, aunque ya estaba casado con ella, decidió dejarla secretamente. Y el mismo ángel que habló con María ahora viene y habla con José y le dice que no temas recibir a María su mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es engendrado. La pregunta para nosotros es: ¿cuán importante es el nombre Emmanuel? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significa para nosotros? ¿Por qué deberíamos aprender más acerca de la frase Dios con nosotros? ¿Cuándo ha estado Dios con nosotros? ¿Cuándo ha estado Dios en la tierra? Cuando usted mira detenidamente la Biblia, descubre en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si usted pone cuidado al leer la Biblia, descubre que en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan, la Biblia también dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice en el versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, Elohim, el Todopoderoso, el Creador. Dios se desciende y condesciende y viene para crear el mundo que conocemos, para crear la constelación que conocemos, para crear
y pone cuidado en su creación y se involucra con los seres humanos. El todopoderoso Creador ahora se hace carne y habita entre nosotros. En el libro de 1 de Juan capítulo 1 versículo 1, San Juan, que conoció a Jesús, San Juan que caminó con Jesús, San Juan que fue uno de los discípulos de Jesús, usa también la palabra principio. 1 de Juan capítulo 1 versículo 1. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 1? Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios con nosotros. Cuando usted va al principio, a la creación, Dios con nosotros. En el Salmo 33, versículo 6 dice que con la palabra de Dios y por la palabra de Dios fue creado todo, fue hecho todo. Dios se involucra con las criaturas. Dios se envuelve con su creación. Dios condesciende para estar con sus hijos. Por la palabra de Dios creó todo. Sin embargo, cuando Dios tiene que hacer a Adán, condesciende y del polvo de la tierra hace un muñeco, y a ese muñeco le alienta soplo de vida. Dios con nosotros no solamente nos creó, sino que nos da de su vida. Hay una forma interesante de Dios con sus criaturas, y es que Dios condesciende de tal suerte que a esa criatura, que a ese muñeco de barro, ahora le sopla aliento de vida, le da de su propia vida. Dios con nosotros. No es que nosotros seamos dioses, ni pequeños dioses, pero sí somos hijos de Dios y somos herederos del reino de los cielos. En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice: Adán, hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dios condesciende para crearnos. Cuando Adán y Eva pecan, dice la palabra de Dios que Dios viene, Génesis capítulo 3, versículo 9, y le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contesta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios pregunta: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Recuerde el título: Dios con nosotros. En la creación, Dios con nosotros. En el pecado, Dios con nosotros. Adán y Eva no buscaron a Dios. Dios buscó a Adán y Eva. Vino del cielo a la tierra para decirle a Adán y decirle a Eva que Dios mismo se haría cargo y sería responsable por su pecado. Que Dios mismo asumiría, tomaría sobre sí, tomaría sobre su cuerpo el peso del pecado de la humanidad. Dios con nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios nos dice que Dios estableció la enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dios mismo viene a la tierra como la simiente de la mujer. Por eso, cuando pensamos en la Navidad, independientemente de que Cristo no haya nacido en diciembre, independientemente de cualquier otra cosa que usted quiera contradecir, lo importante, lo glorioso, lo maravilloso es que Cristo nació en esta tierra como un indefenso bebé para pagar el precio de mi pecado, pagar el precio de tu pecado. Dios se hizo carne. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Y yo le pregunto: ¿se hizo Dios carne, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces Dios con nosotros. Alabado es el nombre de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16, miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 15, versículo 16. Cristo nos comprende, Cristo nos entiende, Cristo sabe quiénes somos, porque Cristo es Dios con nosotros. Hebreos capítulo 4 versículo 15, ¿cómo dice la Biblia? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué cosa dice? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice ahora: acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Dios con nosotros en la creación, Dios con nosotros en la época de los patriarcas. Yo pregunto, ¿quién vino a la casa de Abraham cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Vino Dios a la casa de Abraham o no vino? ¿Comió en la casa con Abraham o no comió? ¿Comió o no comió? Y de la casa de Abraham salió para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Dios dice, ¿cómo hago esto? Génesis capítulo 18. ¿Cómo hago esto sin decírselo a mi amigo Abraham? Y entonces le comunica a Abraham, recuerde, Dios con nosotros. Le comunica que la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y que su maldad llegó al punto donde iban a ser destruidas. Y Abraham le dice, pero ¿cómo el rey del universo, el juez del universo, va a castigar al justo con el injusto? Tú no puedes hacer eso, Señor. Y entonces Abraham comienza a interceder en favor de Sodoma y Gomorra. Y si aparecieran 50 justos, la perdono. Y si solo hay 40, la perdono. Y si solo hay 30, Señor, la perdono. Y si solo hay 20, la perdono, Abraham. Señor, y si de los 20 faltan 10, la perdono. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? A ver, ¿sí o no? Cuando usted estudia la Biblia, descubre que la tragedia no es Dios con nosotros, sino nosotros con Dios. Dios está con nosotros, insiste en estar con nosotros, persiste en estar con nosotros y nosotros insistimos en alejarnos de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Navidad se cuenta y se canta por todas partes. Navidad, usted ve las luces por doquier. La pregunta es, ¿está Dios con nosotros? A ver, ¿sí o no? Sí. La pregunta es, ¿está usted con Dios? Dios con nosotros, Emmanuel. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mire hasta dónde llega Dios. Mire qué cosa linda que dice el versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué cosa dice? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Recuerdan ustedes en la época de los profetas, la historia en el libro de Daniel? ¿Recuerdan aquellos 3 jóvenes que dijeron no a adorar la imagen, la estatua que levantó Nabucodonosor? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice la Biblia que los muchachos le dijeron al rey, sepa pues, oh rey, que nosotros vamos a adorar tu estatua. Y entonces Nabucodonosor se pregunta, ¿pero qué Dios lo va a librar a usted del horno? Mire, nuestro Dios tiene tanto poder que nos puede librar del horno, oh rey. Y si no nos libra, que no nos libre, pero tampoco adoramos tu estatua. Una pregunta, ¿estaban estos muchachos convencidos de Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿Convertidos a Dios? Sí. ¿Sí o no? ¿Estaban esos muchachos amando a Dios? ¿Sí o no? ¿Calentaron el horno cuántas veces dice? 7 veces más. ¿Tomaron a los muchachos y lo ataron? Sí. ¿Hombres fuertes lo tomaron y lo echaron en el horno de fuego? Sí. ¿Mató el horno de fuego a los que echaron a los muchachos al horno de fuego? ¿Sí o no? Y cuando cayeron en el horno de fuego, ¿quién estaba en el horno de fuego? Dice Nabucodonosor, y no fueron 3 que echaron, ¿por qué veo 4 que se pasean dentro del fuego? Y el cuarto es como hijo de los dioses, Bar Elahim en arameo. Hijo de los dioses. ¿Quién estaba ahí dentro esperando a los 3 muchachos? Dios con nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Ha estado usted alguna vez presente donde está Dios? ¿Ha tenido a Dios con nosotros, con usted? ¿Se ha visto en una situación imposible y ha venido Dios a resolver su problema? ¿Está Dios con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos en esta Navidad mostrarle a la gente que Dios está con nosotros. Porque Emmanuel significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. En la época de los patriarcas, en la época de los profetas, Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, Dios con nosotros. Cuando iban a tomar Jericó, Josué capítulo 5, versículos 13 y 14. Cuando iban a hacer la toma de Jericó, se presenta nada más y nada menos que el arcángel Miguel. Y cuando Josué lo ve, le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el arcángel lo mira y le dice, no, no. Mas yo, como el príncipe de los ejércitos del cielo, he venido ahora. Quítate el calzado, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. ¿Quién estaba allí?
Dios con nosotros. Alabado sea su nombre. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ese Dios con nosotros se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿Nació como un bebé? ¿Creció en esta tierra? ¿Nos mostró cómo debemos vivir? ¿Murió en una cruz, en la cruz del Calvario? ¿Murió o no murió? ¿Resucitó y ascendió al cielo? Así que ese Dios con nosotros es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan increíble, es trascendente, es más de lo que nadie puede imaginar. Inclusive, aún los ángeles quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos de conocer más y saber más de ese Dios con nosotros. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, dice la parte final del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, Dios es tan maravilloso que esto de Navidad, esto del nacimiento de Jesús, esto de Dios con nosotros, nos da a nosotros un privilegio, nos coloca en una posición, nos ubica en un punto donde ninguna criatura del universo se ha colocado jamás. Dice en el versículo 10 de Efesios capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios con nosotros nos coloca a nosotros en una posición privilegiada, nos coloca a ti y a mí en una posición que nadie tiene en todo el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Así que siéntese, reúnese con su familia y recuerde en esta Navidad a Dios con nosotros. Yo digo, alabado sea su nombre. La peor tragedia del cristianismo es no conocer a Cristo. La peor desgracia del cristianismo es la religiosidad. Hay demasiada religiosidad y hay poco cristianismo. Hay demasiada gente religiosa, pero están desapareciendo los cristianos. ¿Y quién es un cristiano? El cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Y si conoce a Cristo, sabe de Dios con nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Si es verdad que usted conoce a Dios con nosotros, si es verdad que usted se relaciona con Él, entonces en la vida suya se produce un cambio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Déjate de cuento, le dice Jesús a Nicodemo. Déjate de tontería. El que no nace de nuevo no entra y no entra. Puede ser todo lo religioso que tú quieras. A un maestro de Israel, Nicodemo era un príncipe. Nicodemo era un maestro, un escriba, una persona que enseñaba a los demás. Sin embargo, no sabía nada de Dios con nosotros. Sin embargo, en el capítulo 4 del libro de San Juan, encontramos a una paria de la sociedad, a una mujer pecadora, a una samaritana, una mujer que ciertamente no tenía muchos derechos a las cosas porque era una mujer pecadora, como tú y como yo. Sin embargo, tenía un concepto más claro de Dios con nosotros que el mismo Nicodemo. Por eso, en su diálogo con Jesús, ella dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. ¿De dónde aprendió ella esa frase? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Moisés había anunciado que vendría otro profeta como él para enseñar al pueblo. Y Dios le había anunciado que enviaría otro profeta como Moisés para anunciar al pueblo. Ese Dios con nosotros. Ahora la samaritana no sabe que está hablando con el Mesías, con el Cristo, que está hablando con Dios con nosotros. Y cuando ella le hace ese planteamiento a Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Cristo la mira y le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo Jesús condesciende a revelarse a una mujer tan pecadora? No conocemos a Dios. Somos tan religiosos, somos tan fracasados espiritualmente que establecemos jerarquías. Cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se sorprende cuando aprende a leer la Biblia por la Biblia. La peor tragedia de la humanidad es su interpretación bíblica, su hermenéutica. Porque Romanos capítulo 8, versículo 7, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Usted no puede con la carne entender el espíritu. Porque las cosas espirituales se discernen, como dice la Biblia,
espiritualmente. Necesitamos dejar que la Biblia nos forme la mente de Cristo en nuestra mente. Y necesitamos que la Biblia se explique ella misma. Usted no puede ser el filtro de la Biblia. La Biblia es el filtro de la Biblia. Por eso, cuando usted ve la Navidad, por favor, lea la Biblia para entender el propósito y el sentido del nacimiento de Cristo Jesús. Pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. ¿Vino a la tierra, sí o no? Mire usted qué lindo es este poema, si se quiere llamar, o esta forma poética que aparece en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Y en Navidad, ¿a quién recordamos? A Cristo Jesús. ¿A quién anunciamos? A Cristo Jesús. Por eso, cuando usted piensa en la Navidad, en el nacimiento, concéntrese en la persona de Jesús. Olvídese de los requisitos y respecto. La gente tiene una mente tan llena de tantas tonterías que se pasa la Navidad peleando contra la Navidad. Compadre, que ¿quién nació el 25 de diciembre? ¿Quién? Bueno, podría hablarle de quiénes nacieron el 25 de diciembre, los dioses del invierno, toda esa bobería. Pero me interesa, y a usted debería interesarle también, que por lo menos se recuerden una fecha del nacimiento de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no nació en diciembre, bendito sea Dios. Que fue posiblemente entre marzo y abril, bendito sea Dios. Pero olvidémonos de la fecha, concentrémonos en el hecho, en el evento. ¿Nació o no nació? ¿Era el niño el Hijo de Dios, sí o no? ¿Era el Mesías, sí o no? Emanuel, sí. El Cristo, sí. El Hijo del Hombre, sí. Dios con nosotros, sí. Eso es lo que nos importa en este momento. Y si es verdad que tú eres cristiano, entonces entenderá, comprenderá el valor, la belleza, la trascendencia, lo profundo del nacimiento de Jesús. Y permita a Dios que pueda nacer en tu corazón. Porque si Cristo nace en tu corazón, te convierte en una nueva persona. El que nace de nuevo, el que nace en Cristo, se convierte en una criatura distinta. Permita a Dios que en este fin de año Cristo pueda nacer en tu vida. Porque si no, mi querido, con toda tu religión, puede irte al fuego donde van a quemar al diablo hasta que se haga ceniza. Me gusta la Biblia porque la Biblia es clara. Los problemas de Sodoma y Gomorra se quemó hasta hacerse ceniza. Los antediluvianos lo ahogaron. Pero al final, dice 2 Pedro capítulo 3, el mundo está reservado para el fuego. Permita a Dios que antes que Cristo venga por segunda vez, que antes que pase el milenio que sigue después, que antes de la consumación final, donde según el libro de Ezequiel capítulo 28, Satanás será convertido en ceniza, y Malaquías capítulo 4, versículo 3, los malos serán convertidos en ceniza, que antes de esas cosas espantosas, ahora pueda con tu familia permitir que nazca en tu vida Dios con nosotros. Amén. Quiera Dios que esta sea una linda experiencia como hemos visto en otros lugares. Estábamos recientemente en Argentina y conocimos a un señor que aprendimos a apreciar. Ojalá Mario esté viendo esta presentación. No olvido cuando llegamos a su casa. No olvido la lágrima de su esposa. Tampoco olvido la alegría de su hija y de su nieto. Y no puedo evitar recordar con cariño el cambio de la expresión de su rostro cuando empezamos a hablar de Dios, de lo que ha hecho por usted, del interés que tiene, cómo nos llevó a su casa. Pero quiero que sepa, Mario, que en mi corazón todavía está fresca ese recuerdo, y en mis narices siento todavía el perfume, el gozo y la alegría que reinaba allí en el comedor de su casa. Qué lindo como el rostro suyo cambió al hablarle de la palabra, al hablarle de Jesús, al hablarle del interés que Dios tiene por nosotros, al hablarle cómo Dios nos había guiado hasta su casa.
junto con Mario y Romina. No se imagina la alegría que me dio cuando lo vi en la iglesia, Mario. Y no sabe cuánto me llenó de gozo esa decisión que tomó cuando hablamos a solas. Y cómo todavía recuerdo con gozo y con alegría esa maravillosa semana que pasamos juntos. Permita a Dios, Mario, que cuando Cristo venga por segunda vez, pueda verle otra vez entrando por las maravillosas puertas de la Canaán celestial. Y a usted también, amigo o amiga que nos sigue o que nos oye a través de la radio, permítale en este tiempo, en este fin de año, en esta Navidad, permítale a Cristo nacer en su corazón. Deje que Cristo venga y saque todas esas monerías que tenemos en el corazón. Que haya un cambio de la mente. En la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque te llaman a la vida. Y dice: dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. Si es verdad que le hemos dado la mente a Cristo, si es verdad que le hemos dado el corazón a Cristo, entonces nuestra vida será cambiada y transformada. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, no se enmarquen en este mundo, no se encuadren en este mundo, no sean mundanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Querido, querida, cuando conoces verdaderamente a Jesús, Dios con nosotros, el Espíritu Santo viene y transforma tu vida. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Si tú eres una persona que te llama cristiana y tu vida no está siendo transformada, solamente eres una persona religiosa. Si tú eres una persona que se dice cristiana y tu vida no refleja la vida de Cristo, solamente eres un religioso. Si tú eres una persona que se llama cristiana y solamente estás rumiando lo que te enseñaron desde el principio, entonces no estás convertido ni convertida. Este es un buen tiempo para ir a solas con el Señor Jesús, abrirle tu corazón a Dios y preguntarle: Señor, ¿ha nacido Cristo en mi corazón? ¿Me ha cambiado Cristo? Y usted me dirá: señor predicador, ¿puede darme algún ejemplo en la Biblia de personas que han sido cambiadas? Con mucho gusto. Hay una historia en la Biblia, en el libro de San Lucas, en el capítulo número 19, aparece la historia de un chiquitín llamado Zaqueo. Dice que Zaqueo era publicano. Y dice más, dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Si era publicano, era un ladrón. Y si era jefe de los publicanos, era un ladrón de ladrones, jefe de los ladrones. Y Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Cuando Cristo llega a Jericó, Zaqueo, que es pequeñito, no puede ver a Jesús por la multitud. De manera que toma la decisión y se sube a un árbol. Y cuando está arriba en el árbol, por lo menos para ver a Cristo cuando pase, Dios con nosotros llega a Jericó. Dios con nosotros toma el camino donde está Zaqueo. Dios con nosotros se tiene debajo del árbol. Dios con nosotros mira arriba y ve a Zaqueo. Y sin que nadie le diga el nombre, le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que pose yo en tu casa esta noche. Dios con nosotros en la casa de un ladrón. Dios con nosotros en la casa del jefe de los ladrones. Y aquel pequeñín, ladrón, baja del árbol y corre a su casa, donde vive con su familia, la casa y la familia de un ladrón. Y a esa casa de un ladrón, jefe de ladrones, llega el Señor Jesús. ¿Cómo se explica que Jesucristo venga a la casa de un ladrón? Y cuando llega a la casa, el Espíritu ha cambiado de tal manera el corazón de Zaqueo. Su encuentro con Cristo ha sido tan maravilloso y fructífero que en medio de la cena, con la casa llena de gente, Zaqueo no puede aguantar, y entonces Zaqueo da un discurso y dice: de todo lo que tengo doy a los pobres. Y añade: y si a alguno he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le quité. ¿Tú has nacido de nuevo? Dame una prueba o evidencia. ¿Has nacido de nuevo? Mira los frutos de tu vida. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué está pasando contigo? Hoy día el cristianismo en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en cualquier punto de la tierra, se ha convertido en un asunto vergonzoso, bochornoso.
Mucha gente religiosa que se enoja, que se ofende, que se aira, que se pone furiosa cuando usted le declara su situación espiritual. Pero qué diferente cuando te encuentras con un pecador, con una gente que ha sido tocada por el Espíritu, una gente que ha caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, que pensó que ya no había salida. Y de repente escuchó un sermón, y de repente escuchó otro sermón. Y como alguno me cuenta, y pasé la noche, pastor, oyendo sermones. Y al amanecer le decía a Dios, no puedo entender que usted me perdone a mí. Me contaba esta persona. Yo no puedo creer que Dios perdone a una persona tan mala como yo. Pero pastor, me siento perdonado. Yo estoy claro de que la Biblia es verdad. Creo en la Biblia. Mi mente se iluminó con la palabra. La Biblia me ha hecho entender por la misma Biblia que es verdad que Dios se hizo hombre y murió por mí. Que es verdad lo que Dios muestra y enseña. Y ahora tengo paz en mi corazón. He recibido el perdón de mis pecados. Siento que Dios me liberó de la culpa del pecado. Me liberó del castigo por el pecado. Me siento perdonado. Si me siento reconciliado con Dios, ya puedo dormir, ya el pasado se fue, hay un cambio en mi vida. Y yo te pregunto, ¿cambió la vida de Zaqueo, sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Vino Cristo a la casa de Zaqueo? Sí. ¿Se quedó a dormir en la casa de Zaqueo? ¿Cenó en la casa de Zaqueo? Me gusta el discurso de Cristo cuando dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quieres tú que Cristo, Dios con nosotros, venga a tu vida? Amén. ¿Quiere que venga a tu casa? Sí. ¿Quiere darle la bienvenida en esta Navidad a Cristo Jesús en tu vida y en la vida de tu familia? Sí. ¿Te atreves a decir sí colocándote en pie conmigo? Hasta que Cristo esté en nosotros, nuestra vida cristiana es un puro relajo. Nota que ya estamos en el mes de diciembre, finaliza el año 2018. Y sea honesto contigo mismo, no conmigo. ¿Quién soy yo? Sé honesto contigo mismo. Ha pasado un año más. ¿Cuál ha sido tu crecimiento espiritual? Ha pasado un año más. Dios está con nosotros. Pero, ¿qué ha podido hacer Dios en la vida tuya? Es doloroso este versículo con el que quiero terminar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ojalá que este versículo no estuviera en la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y yo pregunto, ¿vino Cristo a la tierra, sí o no? Sí. ¿Vino o no vino? Sí. ¿Cumplió con su misión de pagar el precio del pecado y traernos la salvación y vida eterna? ¿Cumplió o no cumplió? Sí. ¿Se retiró al cielo? Ajá. ¿Envió el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo con nosotros? ¿Sí o no? Sí. Así que Dios sigue con nosotros, ahora en la persona del Espíritu Santo. Es más, Cristo dijo, os enviaré otro consolador, otro paracletos, otro cuidador, otro para que les acompañe, otro abogado, otro defensor, otro compañero, otro que quedará con ustedes. No estamos solos, Dios está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Es así o no es así? Sí. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué dice Romanos 8, 26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué cosa dice? Con gemidos indecibles. Gemidos que no se pueden decir, que no se pueden explicar. Gemidos, un llanto profundo, una manera espantosa de llorar que no se puede explicar. Porque ¿cómo se explica que un pequeñito corazón como el tuyo pueda vencer al todopoderoso Espíritu Santo? ¿Cómo se explica que Dios con nosotros, el Santo Espíritu de Dios, el Señor amo y dueño de todo, el que da vida a todos, cómo puede ser vencido por un no tuyo? ¿Cómo es que tu pequeñito corazón, cómo es que tu mente tan chiquitina no puede, si no ha sido cambiada ni puede ser cambiada por el todopoderoso Espíritu Santo? ¿Cómo se explica eso? Tantos años de lucha, tantos años de un supuesto cristianismo, tantos años de religiosidad, y tú sabes que el Espíritu no ha podido cambiarte. ¿Cómo se explica eso?
gemidos indecibles. Seamos sinceros y honestos, y por lo menos por esta ocasión, quitemos la máscara y seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que este año 2018 no ha sido el más glorioso año de nuestra vida, donde hayamos crecido completa y abiertamente todo lo que Dios quiere? ¿Verdad que hemos resistido y luchado contra el Espíritu de Dios? ¿Verdad que a veces nos hemos aferrado a cosas que no debemos aferrarnos? ¿Verdad que aún en la presencia de Dios hemos caminado torcidamente cuando debemos dejar que el Espíritu nos guiara completamente en estos pasos? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Permitamos a Dios que el Santo Espíritu, Dios con nosotros, venga a nuestra vida, como dice Cristo, y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, como dice Pablo, y nos transforme de gloria en gloria. Que el Santo Espíritu venga y nos haga nacer de nuevo, y como dice Jesús, que podamos nacer de agua y del Espíritu. ¿Le gustaría esa experiencia? ¿Quiere usted esa experiencia con Dios? ¿Le gustaría que con este año 2018, cuando muera todo el pasado de su vida y empecemos un año nuevo con una vida nueva? ¿Le gustaría eso? ¿Quiere darle el derecho de cara a Dios para que lo haga? ¿Puede Dios cambiarlo a usted como cambió a Zaqueo? ¿O como cambió a la samaritana? A ver, ¿sí o no? ¿Puede Dios cambiarle la vida a usted? ¿Quiere Dios cambiarle la vida a usted? ¿Vino Cristo a pagar el precio de sus pecados? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, el apóstol Pablo escribió: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Hay algo en tu vida que no te deja crecer? ¿Hay algo en tu vida que te atrapa y te subyuga y te retiene de crecer espiritualmente? ¿Hay algo en tu vida que tú odias y aborreces y no te lo puedes quitar de encima? ¿Hay algo en tu vida que te domina y te controla y te hace vivir contrario a lo que Dios quiere? Hoy es un buen día para venir al altar. Hoy es un buen día para presentarnos delante de Dios. Hoy es un buen día para pedirle a Cristo que nazca en nuestro corazón y que el Espíritu nos cambie y nos transforme. ¿Te atreves a tomar esa decisión? ¿Quiere hacerlo conmigo? Entonces vengamos al frente, vamos a pasar aquí al frente, venga conmigo. Vamos a orar para que Dios nos cambie en este fin de año, para que Cristo pueda nacer en nuestro corazón como lo hizo en tantas personas, para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Venga al frente conmigo, vamos a orar a Dios y a decirle: Señor, no más, Señor, basta ya, Señor, no más. Tantos años que han pasado y somos la misma persona. Tantos años que han pasado y estamos en el mismo punto. Tantos años que han pasado y cometemos los mismos errores. Venga al frente, juntos digamos a Dios: Señor, no más, no más. Pongamos todo en las manos de aquel que nació como un niño indefenso. Pongamos todos en las manos de Dios con nosotros. Pongamos todo en las manos del Todopoderoso. Querido Padre, querido Dios, gracias, muchas gracias, Padre amado, por mostrar tanto empeño, tanto interés, tanto afán en nosotros que no lo merecemos. Dios, la verdad que nos maravilla, nos asombra, nos aturde pensar, pero ¿por qué tanto empeño? ¿Por qué tanto interés de Dios por nosotros pecadores? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué ha esperado tanto? Padre querido, eterno Señor, no hacemos ninguna promesa, pero venimos delante de usted para decir: querido Dios, le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Le damos todo el derecho, Señor, para que su Espíritu nos cambie y nos transforme. Corte todo lo que hay que cortar en nuestra vida, Dios, pero no permita que nos perdamos, Señor. Estas cosas malas que nos obligan, que nos subyugan, que nos atan, que nos llevan por caminos que no queremos transitar. Venga, Señor, y repréndalas usted. Haga con nosotros y en nosotros su voluntad, Dios eterno. Libéranos y libértenos en Cristo Jesús. El mismo Jesús dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, Dios, nos declaramos sus hijos y anunciamos abiertamente que le reconocemos a usted como nuestro Señor, nuestro amo y nuestro dueño.
le damos toda autoridad en nuestra vida y en nuestra familia. Que en este fin de año, Señor, en esta Navidad, en nosotros nazca el niño Jesús, la esperanza de gloria. Y cuando este año termine, todas estas tonterías que tenemos mueran también. Y empecemos un año nuevo con una vida nueva, para la gloria de su nombre. Como un testimonio a aquellos que no le conocen, para que al vernos a nosotros puedan ver a Cristo Jesús. Y como el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, que nuestra vida refleje a Cristo, para que ellos crean en usted, Señor. En nuestro anhelo, en nuestro afán, en nuestra necesidad suprema. Dios querido, le aceptamos en nuestra vida y le damos todo el derecho sobre nosotros y sobre los nuestros. Bendecimos su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga.